Los Andes versus la hispanidad. El hispanismo va por un lado y el andinismo por otro. Estamos hablando de mundos contrapuestos. Estamos hablando incluso de enemistades. Tratamos de este tema que está tan pujante en las redes sociales y en los campos de la antropología y de la historiografía con una invitada de lujo. Ya la tuvimos una vez en nuestro programa analizando la realidad política peruana tras aquellas elecciones que todavía están dando que hablar. Y hoy de nuevo, con este controvertido tema, tenemos a Rocío Basauri, comunicadora peruana. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar una vez más en tu programa y con un tema que llevamos mucho tiempo tocando, ¿no? Y siempre decimos a ver cuándo conversamos con tus seguidores del canal, hacemos una tertulia y un poco reflexionamos sobre esta mm, erradamente tocada como dicotomía entre lo andino y lo hispano, entre lo criollo y lo serrano. Em, Hablando un poco del contexto peruano, pero también en general un poco lo que se traslada a otras partes de Hispanoamérica, ¿no? Claro, hay que pensar que cuando hablamos del Ande, el Ande pues va desde Venezuela y Colombia hasta Chile, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Ande venezolano, como bien dice nuestro amigo Emilio Acosta de Venezuela Provincial, al que le mandamos un saludo, el Ande venezolano bastante andaluz, incluso en el acento, en el folclore, hay mucha influencia andaluza, el oriente venezolano en general, ¿no? Colombia, el Ande colombiano, fíjate que no es tan conocido, sin embargo es bastante criollo, digamos, en un término que se entendería en Perú como criollo, ¿no? Sí. Y sin embargo vemos que hay disputas entre Perú, Ecuador, Bolivia, por ver quién es la original fiesta de la Candelaria, por ver quién se llevó el carnaval y cosas así, que te digo que además son disputas que aquí vemos también en la península ibérica y en las islas, eh, a mayor o menor nivel, pero también existe aquí eso en España, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, El hecho diferencial, ¿no? el buscar el hecho Creo diferencial. que eso es muy hispano, Por, tanto peninsular como americano. por desgracia es un mal hispánico. Yo que viví 6 años en Perú y viví Ujú. en una gran ciudad, yo que soy de pueblo, cuando visité la sierra peruana, ya fuera la región de Ancash o ya fuera la región de Huamanga, ¿no? O incluso Arequipa, pues yo me sentí allí bastante familiar, mucho más que en una gran ciudad. Yo soy de un pueblo, cuando yo era pequeño, mi pueblo tenía 5.000 habitantes, o sea, yo en una ciudad me agobio, ¿no? Entonces, Yo recuerdo que tú lo comentabas cuando hemos viajado, pues en muchas ocasiones cuando estábamos en Perú, y yo no lograba entenderlo al 100%, porque muchos se estarán preguntando incluso, ¿no? El que puede tener que ver la hispanidad con la sierra peruana, más allá de las iglesias mal llamadas coloniales que siempre nos muestran en los tours. Pero una vez que uno está aquí, el chip cambia. Todo lo que uno tenía preconcebido, todo lo que uno creía que pertenecía a un lado y otro de esta mal llamada contraposición, tesis, antítesis, no sé, como queramos plantearlo, eh, te hace replantearte muchas cosas. Como hispanoamericana, a menos a mí me pasó. Tú me has acompañado en este trance y en este análisis de años que vengo recopilando observaciones, reflexiones respecto a qué es lo hispano finalmente y está realmente contrapuesto con lo andino. Hay una contraposición entre lo que es ser criollo, hispano, hispánico y el bagaje cultural que aún podemos percibir en los Andes. Como peruana, y muchos de mis compatriotas no me dejarán mentir, se nos hace creer que lo criollo está ligado siempre a la costa, a la ciudad, incluso a un tema étnico, racial. Las conversaciones y las discusiones están muy racializadas, como dirían en algunos sectores. En uh-huh. Perú es pan de cada día hablar sobre temas de pueblos andinos, originarios, indígenas, y lo criollo como algo ligado a la oligarquía, a lo citadino, a lo limeño, ¿no? Y de pronto te das cuenta cuando sales de ese entorno, cuando vienes a la madre patria y nunca mejor dicho, el origen, cuando ves aquí que te sientes más en un pueblo de la sierra peruana que en Lima de repente, cuando vienes a España, pues cambia completamente la cosmovisión de, en mi caso, una citadina peruana como lo soy yo, ¿no?
Fíjate que no eres la única que le ha pasado eso. Tenemos el caso paradigmático de Arguedas, gran escritor peruano, que él tuvo una infancia difícil porque, en fin, procedía esas dicotomías que aquí estamos enfrentando, ¿no? De una familia en teoría de criollos hacendados, pero se cría con el sector indígena que habla quechua, entonces él tenía una imagen probablemente muy preconcebida de que eran dos mundos separados, sí. Pero cuando él viene a la península ibérica a hacer trabajos de campo en la antropología, pues como que se cae del caballo, ¿no? En plan San Pablo, y tiene una revelación, y es cuando él escribe un libro desconocido, como son las comunidades de España y del Perú. Él concretamente conoció bastante una zona del noroeste de la península, de la provincia de Zamora, y él ahí se quedó prendado porque vio muchísima similitud en esas tierras y el Ande peruano. No es el único que le ha pasado. El mismo periodista Aldo Mariátegui, él dice, cuando ha viajado por Extremadura, pues no sabía si estaba en Extremadura o estaba en el Cusco. A mí me pasaba, yo te lo decía muchas veces cuando viajábamos por la sierra, digo, yo no sé si estoy en Extremadura, estoy en La Mancha, estoy en Andalucía, porque vas viendo como familiaridad constante, o sea, el mismo trazado de los pueblos, el trazado de las ciudades. En la misma Lima, por ejemplo, el centro histórico de Lima, hay veces que uno parece que está en Sevilla, otras veces parece que uno está en Madrid. Concretamente el tema de Sevilla y Lima tiene bastante afinidad histórica por el hecho de que al parecer el trazado o el desarrollo primigenio de la ciudad de Lima se inspiró mucho en el trazado de Sevilla también. Sí. Quienes han estado por aquí, compatriotas, muchos que hemos recibido de turistas, amigos, no dejan de sorprenderse cuando caminan por las callecitas del centro histórico de Sevilla y parece que estuvieras por el centro histórico de Lima. Es muy curioso, pero sí. No solo queda allí, es decir, muchos críticos con el tema del hispanismo, la identidad hispana en el Perú y en el Ande, podrían decir, bueno, finalmente son ciudades fundadas por españoles, ¿no? Entonces, claro, es normal que se parezcan, ¿no? Sus centros históricos, sobre todo Lima, que fue la capital del virreinato. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de que se parezcan? Pero no, o sea, luego te vas a cualquier pueblo, en este caso Andalucía, pero también hemos estado en Extremadura, hemos estado en Málaga, yo misma he estado en Madrid, en pueblecitos, visitando amigos y la afinidad es la misma con cualquier pueblo del Ande, que también los he conocido. Yo, un poco contando la historia de mi vida, yo de pequeña no tuve oportunidad de viajar a la sierra. Yo la sierra la conozco, como muchos seguramente lo conocen, recién a raíz del viaje de promoción de quinto de secundaria, que viajamos a Ancash. Es mi primer contacto con la sierra peruana. No tuve oportunidad simplemente, a pesar de que tengo un ramalazo cajamarquino en mi familia y otro ancashino, a mucho orgullo, no tuve oportunidad sino hasta los 16 años de salir de Lima, más allá de Lunahuaná o de las playas o lo que sea, y conocer la sierra. Y efectivamente es un contraste, ¿no? Salir de Lima, de una Lima caótica, de una Lima sobrepoblada. Como todas las grandes ciudades. Como todas las grandes ciudades. Y tiene nada de particular, ¿no? Y en esa oportunidad, pues, conocer Carhuaz, Caraz, Chavín, la misma Huaraz, fue un choque y claro, muchos peruanos dicen, bueno, el campo contra la ciudad, el Ande contra lo criollo, y yo también al principio caí en eso. Pero ya luego en los primeros años de universidad, empecé a viajar más, conocí todo el Valle del Mantaro, me fui hasta Arequipa, Tacna, Puno, regresé a Huancayo, me recorrí la zona norte también, Ancash y Cajamarca, y pues me di cuenta que si esto es lo contrapuesto a Lima, no necesariamente es lo contrapuesto al hispano, ¿no? Lima, en todo caso, ¿quién la ha nombrado la representante o el recipiente del legado cultural hispano en el Perú? O sea, ¿quién dice que Lima es hispana? Caminando por un barrio de Lima, no encuentras lo que se encuentra, por ejemplo, caminando por un pueblo de Andalucía normalmente, ¿no? Te lo encuentras en la sierra y eso es algo que recién viviendo ahora en la actualidad en la Andalucía rural, por decirlo de alguna forma, he descubierto, ¿no?
Claro, por ejemplo, lo que pasa es que Lima ha cambiado tanto y ha crecido tanto. Cuando el torero Juan Belmonte estuvo a principios del siglo XX en Lima, él se encontró bastante afinidad de Lima con Sevilla, e incluso decía que la forma de vestir de la gente, hasta los rostros de la gente le parecía. Decía Belmonte, el torero, que le daban ganas de saludar a la gente cuando estaba en Rímac o en Barrios Altos, ¿no? Pero por desgracia en Lima, claro, eso ha quedado confinado a muy determinados sectores. A día de hoy, por ejemplo, en Lima hay como un interés en recuperar el mundo de las cofradías de Semana Santa. Y de hecho, fíjate que hasta en eso hay afinidad con España. Y no necesariamente porque todo vaya de España a América, sino porque mucho de América vino a España. Por ejemplo, en Lima, en todo el Perú, ¿no? Pero en todo lo que es el ámbito de Lima y el Callao hay muchas cofradías de San Martín de Porres que beben de un carisma común como es la Hermandad de los Negritos, que se funda a finales del siglo XIV en Sevilla, de la cual soy hermano. Y desde aquí saludo a mi alcalde, Felipe Guerra Vázquez. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Porque la Hermandad de los Negritos, el cargo de hermano mayor se dice alcalde. Bueno, por una serie de razones que otro día hablaremos. Y esa hermandad hubo en Lima, históricamente, hasta 8 cofradías de negros sevillanos, y las hermandades de San Martín de Porres, claro, es muy posterior a esta tradición, pero no dejan de beber de ese fondo común. Esto hay que verlo, como decían los griegos, como una koiné, como un fondo cultural común. Y a mí lo que me llama la atención es que tú, como otros amigos peruanos, como el mismo Arguedas, dice que él ha comprendido mejor, habéis comprendido, perdón, mejor el Ande, estando en España. Sí, es verdad. Y algunos dirán qué paradoja, pero realmente es una paradoja. Es que todo depende de qué es lo que entendemos por andino y por hispano. Volvemos a un poco la introducción que hiciste al inicio de este programa, ¿no? Se nos ha vendido siempre que lo hispánico o lo criollo por antonomasia es Lima. No deja de ser cierto en lo que dices, en tanto y en cuanto ha tenido tradiciones y sigue teniendo y se siguen recuperando tradiciones, como bien dices, las cofradías. Bueno, yo creo que la tradición del Señor de los Milagros, por ejemplo, es una de las pocas que ha perdurado durante el tiempo, a pesar de crisis, a pesar de terrorismo, de inflación, de migración masiva, de inmigración hacia el exterior, se han conservado, pero también es verdad que se perdió mucho. Claro. Se perdió mucho, hay mucho desarraigo actualmente en Lima. Los años tan terribles que pasó el Perú hicieron que una población pues recién llegada tratara de buscar su lugar y muchas veces perdía en el camino todo ese bagaje cultural que podía traer de la sierra o malentendía que una forma de integrarse en la ciudad era desprenderse de todo lo andino, de todo lo serrano que puede llegar a tener incluso una connotación peyorativa en el Perú, ser serrano, ¿no? Lo sabemos. Si uno quiere usarlo de insulto, puede ser insulto, aunque yo no veo ninguna... Es un poco lo que ocurre aquí en España con la gente de los pueblos. Si tú te fijas, por ejemplo, en España desde los años 60, sobre todo a través del cine, se trata siempre de ridiculizar a aquel provinciano que iba a las grandes ciudades y era motivo de mofa, de humor. Y en España tenemos una palabra que es El cateto. cateto. El cateto. Yo, como soy de pueblo, me han dicho cateto toda la vida. Sería el equivalente al serrano peruano, Correcto. ¿no? Y yo cuando llegué a Lima y empecé a entender cuál era, digamos, la funcionalidad pues, de esa palabra y demás, pues yo me sentí muy identificado con la figura del serrano, porque es que a mí me ha pasado lo mismo. Yo como en la ciudad siempre he sido un extraño, siempre he sido un cateto. Yo tuve digamos, un primer momento de una epifanía, por decirlo de alguna forma. Recuerdo una vez un periodista conocido que ya no tiene su programa en la televisión abierta en el Perú, pero estaba en boga la controversia sobre las corridas de toros y la plaza de Hacho, ¿no? Y este periodista, presentador, que no voy a nombrar porque no viene a cuento, Pero van a saber quién es. dijo que, lo voy a medio parafrasear porque no recuerdo la cita exacta, pero un poco más que era un sitio, un enclave de limeñitos que se creían españoletes, ¿no? Y usó esa palabra, españoletes, de forma despectiva, refiriéndose a las personas que tenían la tradición de acudir a los toros. No vamos a entrar en la controversia porque no es momento, pero yo en ese momento me puse a pensar en mis viajes a través de los Andes y sobre todo en Cajamarca y en Ancash, que es donde tuve mayor contacto con el mundo taurino. Eh, Hice una investigación rápida en internet, más o menos para ver si era verdad que Lima era un enclave de criollos limeños que se alucinaban españoletes, ¿no? Y resultó que no,
Lima tiene una feria, que es la Feria del Señor de los Milagros, la Feria Taurina, medio rescatada a raíz de los, pues, recordarán ¿cómo se llamaba? Manuel, un señor que rescata la Feria del Señor de los Milagros, ahora mismo se me fue el nombre, ahora lo voy a buscar, pero tenemos eso, una feria taurina, ¿vale? En los Andes hay alrededor de 400, bueno, 300 y algo ferias taurinas. Entonces, ¿son los limeños los que se creen españoletes? ¿O es una tradición de verdad arraigada en el Ande y en el corazón de la cultura peruana, ¿no? En Arraigada y general. compartida, porque también está muy Compartida. arraigada en el interior de Colombia, por ejemplo. Entonces, Como la figura de la bota de vino, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que esos colombianos también se hacen españoletes, como decía este periodista. No, es que son tradiciones compartidas. En Portugal también es parecido, incluso en el sur de Francia. O sea, es que vamos a un mundo cultural. Decía el periodista David Gistau, que en paz descanse, que ese mundo de los toros era una especie de nación cultural o nación en el sentido cultural del término, y tiene razón, porque va desde la península ibérica, incluso traspasa un poco los Pirineos, llega al Nuevo Mundo y está en Ecuador, está en Perú, está en Colombia. Yo, como te digo, tuve una epifanía en ese momento porque vi clara la confusión, o el relato en todo caso, no una confusión, sino un relato malintencionado, creo yo, por quienes lo originaran en algún momento de la creación de esta postura chauvinista republicana que nos hace despreciar o ignorar todo lo que teníamos antes de la llamada independencia del Perú. Y dije, pero ¿cómo va a ser una tradición, en el caso de los toros, de limeños que se alucinan españoletes, cuando tenemos a todo el Ande celebrando corridas de toros? Y digamos que sin esa jerarquización, porque es un tema más que nada social, hasta cierto punto hay precios en hacho que llegan a ser prohibitivos para el común de la gente. Sin embargo, en la sierra, no importa la clase social, claro, a la que pertenezcas, todos de alguna forma pueden llegar a tener acceso a las corridas de toros. Quien ha estado en una corrida de toros de la sierra lo sabe, ¿no? O sea, por supuesto, pagas por mejores o peores lugares, asientos o butacas o lo que sea, pero también te puedes subir a la colinita y desde ahí verlo. O sea, todo el mundo tiene interés por ver un espectáculo taurino. Es que hay un punto ahí, el punto de desprecio que se tiene, por ejemplo, en la gran urbe, la figura del serrano, siempre es como que esas son costumbres no civilizadas, son costumbres exóticas, ¿no? E incluso está el tema racial muchas veces de desprecio, eso son cosas de indios. Yo lo he escuchado así, gente que se dice progresista y te lo suelta así, ¿no? Y se dice, no, es que en Europa es diferente, ¿no? Pero a ver, en Europa, porque también vamos a ver qué es Europa, Albania y Moldavia son Europa. Alemania y Bélgica también, pero es que Albania, Moldavia, Rusia, Ucrania, Polonia, Europa, hay muchas Europas. Y en España, en Portugal, en Italia, pues existen tradiciones compartidas, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las procesiones, las romerías, están muy presentes. Yo soy de un pueblo de procesiones de cofradías de Semana Santa, de romerías, de fiestas patronales, eso es nuestra vida aquí. A mí eso es algo que me llamó, perdón que te interrumpa, pero claro, es algo que me llamó muchísimo la atención, porque es verdad lo que tú dices, hay gente estúpida, por decirlo menos, que dice, son cosas de indios, son cosas de serranos. Una característica en Lima, debido a la gran migración interna que hubo del campo a la ciudad, son los clubes departamentales. Los clubes departamentales, el de Ancash, el de Apurímac, etcétera, y organizan sus fiestas patronales, sus bailes, sus ceremonias, los días que son de celebración en sus respectivos pueblos, pues ellos organizan en Lima, dentro de las comunidades, actos en honor a su patrón, etcétera. Y yo he escuchado decir, bueno, son cosas de gente de la sierra, ¿no? Decirlo. Claro, pero a lo que yo luego voy, que hay otros temas, por ejemplo, que erróneamente dicen, no, es que es Halloween, eso sí es primer mundo, es Europa. Con todo mi respeto, no quiero entrar en controversia con Halloween, pero Halloween no es europeo. Halloween es una tradición que viene de los Estados Unidos, que algunos le quieren buscar un origen celta, como aquí, por ejemplo, se lo quieren buscar a los bailes gallegos y asturianos, cuando, en fin. ¿Y a qué voy con esto? Que el indigenismo no es solo un mal de Hispanoamérica, que quiere, digamos, contraponer el Ande
con la ciudad. Es que aquí también tenemos esa versión del indigenismo, muchas veces de un regionalismo malentendido que llega al separatismo, y decir que la música gallega es celta o que el flamenco es árabe, con todo mi respeto, son estupideces que no tienen fundamento. Y eso es un mal, como decíamos antes, endémico, por desgracia, del mundo hispánico, que entronca con querer contraponer el ande con la hispanidad, como si el ande no fuera per se parte de ese mundo cultural hispánico. Así es. Para cerrar el tema de los toros era Manuel Solaris Swain, ¿vale? El señor Manuel. Se me había ido. Sabía que era el señor Manuel, pero no voy a soltarlo como el señor Manuel. Manuel Solaris Swain, que en paz descanse, gran amigo de nuestra Chabuca Granda. Chabuca Granda, que nació en la sierra, dicho sea de paso, porque hubo también una controversia sobre eso, recordarás, hace unos meses, sí. ¿no? Que se la proponía para salir en un billete de los nuevos soles que circulan en Perú, y hubo una controversia, incluso llegaron a insultar a la figura de Chabuca Granda, que si pituca, que si miraflorina, criolla, que no representas al verdadero pueblo. Entonces, estamos hablando de esta suerte de prejuicio que hay sobre qué es andino, ¿no? Y qué cosas son, según la creencia de muchos, típicamente andinas, y luego vienes a España y te das con ese choque cultural de que estás viendo replicado el festival en honor a la Virgen de la Candelaria, que aquí donde vivimos concretamente vi los carteles colgados por todos lados, ¿recuerdas? Y dije, ¿qué es esto? Pero si esto es aquí, algo de Puno. Aquí, en Castilla, en las Islas Canarias. A ver, no soy tampoco tan, o sea, no sé qué es algo de Puno nada más, pero vamos, que me entienden, ¿no? No, claro, pero es algo esa que pelea que existe entre Perú y Bolivia por la Candelaria y el carnaval es que no tiene sentido, ¿verdad? aquí está, aquí se ve la fiesta de la Virgen de la Candelaria, y aquí tenemos a los españoles, a nuestros vecinos, con sus mejores galas, paseando a la Virgen siendo parte de una fiesta patronal, que claro, uno como citadino hispanoamericano, en mi caso ser peruana, pues lo tenía totalmente relacionado con el tema del altiplano. Vengo aquí, veo españoles haciendo lo mismo, digo, ¿qué pasó? Te pasó lo mismo, Carguera. Vale, venga, que yo lo sabía, es una forma de hablar, pues dice, ay, no, mira esta calabaza que no sabe nada. pero no es lo mismo saberlo en la teoría que verlo, que vivirlo, ¿sabes? Claro. Y también hablemos de otro lado, ¿no? Del otro lado, no solamente, como te digo, de esta gente o de este pensamiento prejuicioso en general que podemos encontrarnos, de pensar que eso es típicamente andino, serrano, de origen indio, ¿no? Sino también vamos al relato de aquellos que creen que eso es propio de ellos, que tienen una suerte de origen prehispánico, sus fiestas, sus carnavales, que no digo que no tengan matices como cualquier cosa. Es, ¿no?, la versión de los celtas y los árabes. Así es. A mí me ha tocado muchas veces, incluso guías nos hemos encontrado cuando hemos estado de turistas por los Andes, sacarle una serie de orígenes a bailes, a fiestas, a vestimentas, que un poco nos íbamos a que los carnavales en Apurima, que tenían su origen en una simbología sechín, o sea, cuando ni culturalmente, ni cronológicamente, ni geográficamente están conectados, por ejemplo, ¿no? Porque se parecía por ahí una máscara, y luego vienes acá y ves, por ejemplo, el carnaval gallego, y resulta que es lo mismo, es lo mismo, con sus matices, por supuesto, porque claro, cada pueblo, conforme pasan los tiempos, o sea, ni siquiera una misma música o una misma festividad sobrevive a alguna modificación con el paso del tiempo. Es como, yo siempre digo, es como una receta de cocina, o sea, a mí me va a salir de una forma, a mi madre le saldrá de otra, a mi amiga le saldrá de otra forma, a mi vecina, a mi abuela, y todos estamos siguiendo la misma receta, ¿no? Y no por eso que cada uno le pone lo suyo. Pues pasa lo mismo con las expresiones culturales. Yo quería poner un vídeo, vamos a ver si nos sale bien esto de compartir pantalla, que a mí me llamó mucho la atención. Yo tengo familia, un poco para ponerlo en contexto, de ascendencia cajamarquina por mi lado paterno y de ascendencia ancashina por mi lado materno, concretamente de Pomabamba. Nunca he estado en Pomabamba, no he llegado a ir, es un poco, ya no tanto, pero era un poco complicado hace 20 años cuando estaba viajando por allí de mochilera. Quise llegar, pero sin embargo con la tecnología puedo estar en contacto con incluso familiares lejanos que están allí, que tienen páginas en Facebook y tal, ¿no? Y hace unos meses, voy a ponerlo por aquí, ¿cómo es? Aquí, ¿no? Compartir pantalla.
un amigo pomabambino publicó, vale, lo voy a dar aquí, publicó un festival, un carnavalcito que estaban habiendo en Pomabamba, con una flauta que a mí me sonaba muy, muy familiar. Y era una flauta que yo había escuchado aquí, en Andalucía. Voy a poneros unos músicos de Villamanrique, un municipio de aquí de Andalucía. ¿Se escucha mientras suena esto? ¿Se escucha lo que yo hablo? Vale. Villamanrique es un pueblo que está más o menos cerca de donde vivimos actualmente, nos ha tocado visitarlo, hemos pasado por allí. La flauta rociera tiene un sonido muy característico, yo la conocí aquí, pero luego, hace unos meses, como les digo, un amigo publicó este directo de Pomabamba en Perú. Hemos escuchado cómo suena la flauta rociera, pues vamos a ver cómo suena la flauta pomabambina. A los rocieros que vemos por aquí. Hay que decir que la flauta rociera, que tiene mucho predicamento en el suroeste de la península ibérica, en la Andalucía atlántica, Villamanrique estará a unos 25 o 30 kilómetros de donde estamos. Sin embargo, es un instrumento, la flauta y el tamboril, que está presente. La flauta que tenemos en Andalucía parece ser que es una herencia de la flauta leonesa, pero asimismo es un sonido, un sonido agudo que podemos ver también en el chistu vasco o en la flauta reña en la isla del Hierro de las Islas Canarias. Lo digo porque aquí tenemos también esa impresión de que no, esas flautas de aquí son bailes y instrumentos compartidos, porque precisamente en la Edad Media, en la guerra contra los musulmanes, pues hubo repoblación de determinadas regiones con gente de otras partes de España, y pues ha quedado a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y luego el contacto con América, pues ha quedado ese pozo cultural común. Perdón, no, sí, sí. Es curioso porque yo la flauta rociera la conocí aquí. Evidentemente, bueno, estamos viviendo aquí, es una expresión folclórica, incluso por el pueblo han pasado muchas veces los músicos con los tambores y la flauta. Entonces, para mí eso es flauta rociera, es una expresión de aquí. Y luego cuando escuché eso en Pomabamba, digo, hombre, eso yo lo he escuchado antes. Me acuerdo incluso que una vez estábamos merendando y pasaron unos por el tambor, aquí en España, y es imposible no relacionarlo, ¿no? No relacionar. Ahora me dirán, no, pero es que seguro en Pomabamba lo cantan en quechua y aquí en español, o allí. A ver, es lo que estamos diciendo, con matices, cada receta, en este caso cultural, pues va a tener sus variantes, va a tener el aporte que le dé cada pueblo, pero es innegable que puede tener un origen común. Sí, no, hay quien dice que, por ejemplo, el ande adopta muchas expresiones españolas luego de la revuelta de Tupac Amaru, hacia el año 1780-81, en la época del rey Carlos III, porque se prohíben muchas prerrogativas locales, incluso se intenta prohibir el uso del quechua, el tema del uso de las vestimentas. Vemos en las vestimentas pues, que son idénticas a las de los Andes, a algunas regiones españolas. Sin embargo, yo matizaría eso, es decir, primero porque la revuelta de Tupac Amaru nunca se podría haber sofocado si no hubiera habido un apoyo local. Eso no fue una revuelta sofocada por un ejército europeo. Y segundo, que si bien esas normas se imponen con no mucho éxito, todo hay que decirlo, está claro que antes, y estamos hablando de muchos años antes, había habido esa fusión gradual de costumbres que no es solo de España a América, sino también de América a España. Cada vez que yo publico algo, por ejemplo, del flamenco en relación a su influencia con las músicas criollas, siempre me salta algún purista que estoy exagerando. El flamenco es una música que en verdad arraiga en el siglo XIX. No podemos hablar en el siglo XVI de flamenco, no existe, no, ni muchísimo menos en la época de Al-Ándalus, o sea, eso no existe, es imposible. Pero sin embargo, dentro de los subgéneros que forma, porque el flamenco es un repertorio muy amplio con muchos subgéneros,
nos encontramos, por ejemplo, que las rumbas y las guajiras tienen influencia cubana. Lo que se llama colombiana flamenca, perdón, lo creó Pepe Marchena a principios del siglo XX a través de un corrido mexicano. Luego en ese mismo siglo XX entra la vidalita y la milonga y entran de Argentina en el flamenco. La petenera flamenca a día de hoy se ha descubierto que tiene influencia de la petenera mexicana, que sería la original, que sería lo más puro entonces, ¿no? Claro. Los tangos, sobre todo en la zona de Cádiz, son muy populares los tangos, los tanguillos. Gracias a investigadores como Faustino Núñez, que ha escrito América en el flamenco, yo se lo recomiendo, se ha descubierto que los tangos entran en Cádiz como el tango de los negros o el tango americano. Y bueno, la enésima aportación criolla al flamenco ha sido el cajón, que se lo llevó Paco de Lucía en los años 70 desde Perú a España. Recuerdo un programa que hiciste al respecto con el Capitán Perú, ¿no? Sobre con el Capitán Perú, hemos hecho también con el amigo Diego de Despertar Hispano. Sobre la herencia americana en España. Y siempre sale alguna versión de, entre comillas, indigenista, diciendo que si eso son exageraciones. No, no, mire ustedes, son datos. De hecho, hace pocos años salió una canción muy popular aquí, que algunos lo interpretaban por tangos de Triana, también por rumbas, como El Pobre Miguel, y El Pobre Miguel nosotros nos creíamos que eso era puro de Sevilla. Pues no, El Pobre Miguel era una composición del colombiano Rafael Escalona, que de hecho en los años 90 cantaba Carlos Vives también. Ah, y bueno, para los peruanos que conocen el tema Hoy de Gianmarco, que sepan que aquí lo tocan en las peñas flamencas como una rumba. Sí, sí, además de la rumba que tiene mucha influencia cubana en el flamenco, ¿no? Y hay mucha gente en Andalucía que se cree que el cajón procede de aquí, no, no, el cajón procede del Perú. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que qué cosa es puro, qué cosa es puramente español, puramente americano. El mismo flamenco, como tú bien dices, podemos rastrear su origen al siglo XIX de repente, y más o menos pasa lo mismo con la que llamamos la música criolla, los valses en el Perú, ¿no? Es, digamos, un estilo que se va formando, depurando, si se quiere, tomando su propio color desde inicio del siglo XX. Se toma, incluso Felipe Pinglo toma mucha influencia de músicas de Estados Unidos, el mismo Nicomé de Santa Cruz, que estábamos el otro día leyendo al respecto también, recuerda. La marinera tiene influencia afrohispana. Entonces, finalmente lo que vemos es que mientras más aislado o circunscrito a un área geográfica más o menos pura, en el caso de la sierra, por ejemplo, dada la orografía peruana, no ha tenido mucho contacto con, digamos, la capital hasta, digamos, bien entrado el siglo XX, ¿no? Era muy difícil trasladarse de un pueblo a la capital o tener contacto con las tendencias musicales, culturales que venían pues de los barcos de Europa, de Estados Unidos, ese intercambio, esa cultura muy de puerto, ¿no? Que tú bien has tocado muchas veces en el tema de los cantes de ida y vuelta. Está en el flamenco, está en el tango argentino, está en el fado portugués. El fado portugués, por ejemplo, tiene mucha interacción con África y con Brasil también. Pero a lo que voy, que si nos vamos a lo que creemos que es más puro, concretamente ya hablando de Perú, y nos vamos a lo más antiguo, digamos, en un punto en que converjan lo que se estilaba aquí en España en cuanto a folclore, a bailes tradicionales y lo que quedó en ese Perú semi-aislado, con poca comunicación con las tendencias modernas, pues vemos que hay un punto de encuentro en colores, en trajes, en bailes, vestimentas, incluso en temas como la simbología que puede tener una mascarada, una diablada. Muchas personas incluso no podrían imaginarse de que algo muy similar al carnaval cajamarquino o a las mascaradas de Pau Cartambo es casi copidéntica al carnaval gallego, ¿no? O que el pacacito, esta danza del norte peruano, pues tiene casi un mellizo o un gemelo en la danza de las verdiales de Málaga, ¿no? O el folclore de negritos tan presente en Perú y que ya estaba presente en la literatura española, pero hay que decir una cosa, la literatura, muchas veces lo olvidamos, la literatura española del Renacimiento está presente ese folclore de negritos también por herencia e influencia portuguesa, también hay que decirlo. Yo tengo aquí, vamos a intentar compartir de nuevo. Esta de aquí. Esta imagen, en la parte superior, a ver si
si el ratón está señalándolo. Es una danza peruana, una festividad de Paucartambo, de danzas de Paucartambo, que se desarrolló en el patio del Palacio de Gobierno. La imagen la he tomado de internet, de uso público. Y acá abajo tenemos una mascarada del carnaval gallego. El entroido. Yo recuerdo que hice una troleada, perdón a mis seguidores y amigos y contactos, una troleada en Facebook hace unos meses, donde puse la imagen de abajo como representativa del ande peruano, ¿no? Cuando hubo toda esta discusión eterna y bizantina, a mi parecer, en el peor sentido, sobre el tema de Pedro Castillo, los andinos que llegan por fin al poder, más o menos la versión de la discusión de Toledo 2.0 que hubo en el año 2002, ¿no? Que una ya también tiene bastantes años y esto no la toma por sorpresa, pero puse como imagen del Perú esto, y hubo muchos comentarios, ¿no? Sobre que sí, debemos abrazar nuestra herencia andina también, y valorarla y no avergonzarnos de ella. Pues para que lo sepan, esto es en Galicia, España. No, en el noroeste de España, más concretamente. No es andino, ¿vale? Sin embargo, tanto las danzas en la festividad de Paucartambo como muchas otras mascaradas que tenemos a lo largo de toda la sierra, nos dejan ver una similitud innegable, ¿no? Y como te decía, mientras más, no te digo aislado, sino mientras más antiguo, mientras más ligado al campo, ligado a una circunscripción geográfica, étnica, cultural, vemos que más parecido hay, ¿no? De repente muchos dirán, no, pero es que los obligaban, como tú decías, ¿no? Pero finalmente cuando un indigenista o una persona que quiere contraponer el discurso de lo autóctono, lo de verdaderamente peruano, contra lo hispano, lo criollo, lo oligárquico del Perú, las élites, los blanquitos de Miraflores, y bueno, citando a Leon Carpy, etc., se cogen de estas cosas, ¿no? Se cogen de que esto es lo nuestro y lo español pues es Barranco, Miraflores, el Hotel Marriott, Larcomar y poco más, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Y ojo que aquí tenemos la misma vertiente, porque hay quien dirá que esto pues procede, no sé, de hace miles de años. Esto tiene más en común probablemente con los bailes de máscara romanos, que también están muy extendidos por Italia, que otra cosa. Lo digo porque muchos querrán buscar un origen celta o precelta. No es así la cosa. La misma gaita, que es un instrumento muy presente en Galicia y en Asturias, si nos fijamos bien, las gaitas están presentes en los confines del Imperio Romano. Están presentes de la península ibérica hasta el Asia Menor y desde las Islas Británicas hasta el norte de África, porque fueron, o los instrumentos padres de la gaita, por así decirlo, los expandieron los romanos. Entonces, aquí, como vemos, no es el tema del andinismo versus la hispanidad, pues bueno, esas discusiones bizantinas, como bien dices tú, las tenemos en todo nuestro mundo, en toda nuestra coiné. A ver, yo recuerdo otra de las muchas controversias y discusiones que se daban siempre en Perú, sobre el uso, por ejemplo, del traje de la mamacha andina, ¿no? Como un símbolo de empoderamiento de la mujer indígena frente a una sociedad occidentalizada, ¿no? Sobre otra vez los criollos. Y veíamos incluso una congresista por ahí que iba vestida de supuestamente una persona del Ande profundo, ¿no? Pero ya estando aquí me doy cuenta que iba vestida de una mujer de Salamanca. Aquí podemos ver un traje típico de Salamanca, España. A ver, con sus matices otra vez, no vamos a negarlo, pero entiendan que lo que nosotros creemos en general, en líneas generales, como expresiones andinas o del Ande versus lo hispano, no están contrapuestas, sino que convergen en una misma corriente, en un pasado común, en una historia común. En una cultura compartida, o sea, hay que entender que la identidad no es algo que está para excluir, que la identidad, y en el caso hispanoamericano o iberoamericano, tiene mucho para compartir. Y ese es el punto que hay que entender. Dejemos ya de buscar hechos diferenciales a la fuerza,
porque aquí en la península pasa lo mismo muchas veces, y de hecho los trajes regionales aquí son bastante parecidos entre Son sí. muy parecidos. Y aquí tenemos una serie de bailes que se repiten por la península de las islas, como son las jotas, como son las seguidillas, que además tuvo mucho predicamento la escuela bolera del siglo XVIII, el fandango, que está extendido también por Portugal. Ya el diccionario de autoridades del 1735 nos dice que es un baile muy alegre que han traído los que han estado en las Indias. O sea, que aquí ya te digo, tenemos ese problema y tenemos que cambiar ya el chip. Exacto. A veces me dicen, pero entonces Lima, ¿qué es? ¿No? Porque si Lima no es lo criollo por antonomasia, entonces ¿qué es? Bueno, también hay que analizar un poco la historia republicana del país, ¿no? Lima, sea francesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay un contexto donde llegan inmigración de muchas partes de Europa, inmigrantes que luego, curiosamente, no se quedan tampoco en Lima. Hay colonias de italianos en la Merced, en la Sierra Central, los alemanes de Oxapampa, en fin, que han hecho allí también han tenido su propio bagaje cultural, se han mezclado, mestizado, hay toda una serie de bailes, danzas, trajes, etcétera, que tienen también un origen alemán, italiano, etcétera, pero Lima sea francesa. Eso en algún momento podríamos tratarlo en un programa, ¿no? Sobre, digamos, eh, la Lima cosmopolita de principios del siglo XX o de finales del XIX, Sí, ¿no? es lo que Entonces, dice el Capitán Perú, desde la independencia hasta el guano, ¿no? Es un proceso de afrancesamiento cultural que afecta no solo a Lima, sino a toda la costa en general, del centro al norte, ¿no? nosotros teníamos un amigo, nuestro querido don Víctor, una persona bastante mayor que nos dejó el año pasado, y él nos contaba, por ejemplo, él una persona muy mayor que había nacido a finales de los años 30 y nos contaba que él recordaba a sus padres, por ejemplo, hablando en francés entre ellos, ¿no? Para que los Sí, niños no entendieran. era un símbolo, digamos, de distinción, como pasaba también en la Ilustración en el siglo XVIII en España, ¿no? Entonces tengan en cuenta que Lima no era pues la cuna de los criollos en el sentido étnico, sino que los criollos nacían en todos lados. Este centralismo limeño que conocemos eh, tiene su origen bien entrado el siglo XX, ¿no? Incluso en las últimas décadas del siglo XX se acrecienta por una serie de factores que son bien conocidos y que trataremos en otro momento, si eso, pero eh, ser criollo no era ser limeño, ni mucho menos, ¿no? O ni siquiera costeño, O ¿no? costeño siquiera, es decir, la sierra tenía pues su propia población criolla de origen hispánico o de origen, como les digo, incluso colonias italianas, alemanas que se esparcieron por todo el Ande. Entonces esta dicotomía del campo contra la ciudad, lo andino contra lo criollo, hace poco también estuve analizando algunas tesis sobre el tema de esta dicotomía entre lo andino y lo hispánico, surge lo peruano, ¿no? ¿Qué es andino? Como andino me acuerdo que ponían una imagen, un grupo que no tampoco voy a mencionar, eh, ponía como andino una fiesta patronal, un Corpus Christi. Se pueden venir aquí donde vivimos, que van a ver lo mismo. ¿No? Entonces, o una mascarada, una diablada, y rascando un poco en el folclore español, en la península, vas a encontrarte lo mismo. Vas a encontrarte lo mismo dependiendo de la provincia, con sus matices, etcétera, pero no hay gran diferencia. Yo, limeña miraflorina, Mazamorrera. mazamorrera, jamás vi una procesión, por ejemplo, más allá de la del Señor de los Milagros, que yo sabía que ocurría en el centro de Lima en octubre, pero más allá de un par de veces en mi vida que me tocó verla, no he visto una fiesta patronal, por ejemplo, hasta que he llegado a España. Bueno, las que veía en la sierra, las que veía cuando viajé mucho tiempo en la sierra, pero ya vivir, hacerlas parte de mi vida, que mis hijas no tengan cole porque es la fiesta del patrón del pueblo, eso pasa aquí. Así como pasa en la sierra, así como pasa en cualquier pueblo que todavía mantiene sus tradiciones, y no es algo circunscrito a los Andes, ni mucho menos una tradición que les venga del prehispánico. O sea, yo no sé de dónde vendría lo prehispánico en la fiesta de San Juan, por ejemplo, ¿no? O de Santiago Apóstol. No, claro, incluso muchas veces se intenta utilizar lo étnico como si, no, es que claro, esa población es indígena, que es que vamos al mismo concepto de indígena. ¿Qué o quién es indígena? Es decir, yo, por ejemplo, soy indígena ibérico. Si yo fuera indigenista, que debería reclamar la raza ibérica prerromana, ahí hay un tema, igual que muchas veces hablamos de que hay quien excluye al serrano de la civilización en Lima,
también tenemos la otra vertiente, ¿no? Yo soy mejor porque yo soy como más puro de este país, ¿no? Y eso también pasa aquí, porque hay que decir que los separatismos surgen en España como una versión excluyente y racista, especialmente contra Castilla y contra Andalucía. El separatismo vasco y el separatismo catalán, y especialmente el vasco, tiene ese punto de somos una raza pura, preindoeuropea, y ustedes son unos mestizos inferiores. Y ojo también con la, perdón, voy ahora a otra vertiente que es el mestizaje, porque estamos reivindicando aquí que todo esto que vemos en el Ande, igual que lo vemos en toda la América hispana, en sus vertientes, pues es producto de ese mestizaje, ¿no? Pero es que España también es producto de esa mezcla con América. Y eso muchas veces se nos olvida, y si se lo olvida a muchos hispanistas. Porque lo mismo que decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Yo recuerdo mi estimado y muy recordado profesor Fernando Fuenzalida Bolmar, que analizaba también este asunto y las tradiciones que se arraigan más y se mantienen durante el tiempo puras, si queremos decírselo de alguna forma, son las ligadas al campo, ¿no? Y ese es el gran desarraigo que hemos tenido nosotros en Perú. Las capitales de provincia y ante todo la capital del país, pues recibió una ingente cantidad de personas que huían de la violencia de los años 80, previamente de una crisis agraria, que también se puede analizar en otro momento, pero es bien sabido, ¿no? Y ese desarraigo finalmente hace que olvides que no hace mucho tus abuelos o incluso tus padres tenían esa cosmovisión, esa cultura y compartían esas tradiciones. Y no es que ahora por ser de ciudad o porque tú no las vivas, está contrapuesto a que sea un símbolo no solo ya de peruanidad, que sí, que también, sino a una parte de tu herencia hispánica, con los matices que le ha dado el Ande, por supuesto, con la cosmología, con la cosmovisión del mundo que ha tenido siempre el Ande y que ha enriquecido tanto a la cultura hispana, no solamente en América, sino en España también, como ya lo han tratado muchas veces en tus programas. Y, y sobre todo que no nos acomplejemos. Eso yo creo que sería mi conclusión, ¿no?, del programa. Muchas veces creemos que la forma de ser más europeos o más primermundistas es construyendo más malls, construyendo más hoteles, más atracciones turísticas, surfeando, etcétera. O sea, no quiero caer tampoco en el prejuicio que se tiene contra las personas. O sea, yo la primera me acuerdo cuando empezaban a hablar de los pituquitos de Miraflores, y yo decía, Dios mío, ¿dónde está mi plata? Yo de verdad, si no trabajo no estudio, si no trabajo no como, pero yo era una pituca, era todo lo que estaba mal en el Perú y no es así, ¿no? Pero no quiero caer en ese discurso, pero tampoco nos acomplejemos de que, oh, hombre, mira ese pueblito donde todavía es feriado, cuando es fiesta del santo patrón, porque, hombre, eso te demuestra que tienes una cultura viva, ancestral, tradicional, que es valorada y y que se vive por la población, por la sociedad, que no es solamente algo que está relegado a una cofradía o a una cosa, sino que todo el pueblo lo vive, ¿no? Y es algo que solamente lo he visto en la sierra y lo he visto en España. En Lima no lo he visto aún. También se puede ver en el sur de Italia, ¿no? Desde Nápoles Bueno, hasta Sicilia, pero claro, es que no, forma ya parte de la cuando vaya a Italia misma, te lo diré. forma parte de la misma civilización, ¿no? Que finalmente pues va del Imperio Romano a la monarquía hispánica, con otras influencias, pero esas dos instituciones históricas, por así decirlo, son fundamentales. El periodista Fernando Iwasaki también lo dijo. Lleva muchos años en Sevilla, un Sí, peruano un lleva muchos años en peruano, un Sevilla. periodista peruano que vive muchos años en Sevilla, que él tiene un libro que se llama El descubrimiento de España, y él relata cómo se reconcilió con Lima viviendo en Sevilla. Todo lo que nosotros pensábamos que era viejo, anticuado, que hay que ver estas callecitas estrechas, esto que no lleva a ningún lado, al final, es una característica típica, por ejemplo, de una ciudad totalmente española, ¿no? Entonces... Yo pienso, por ejemplo, en el músico chileno Marcelo de la Puebla, que le mando un saludo. Y él, fíjate que es chileno y es un fanático pues, de la música criolla peruana, del sambo cabero, ¿no? Y lleva también muchos años en Sevilla. Y él dice que cuando escuchaba hablar a la gente de los pueblos de Sevilla, se les ponía el acento de los campesinos chilenos. Hasta la forma de recortar las palabras, los mismos chascarrillos.
y él dice, pues yo siempre por el acento chileno me había recordado mucho concretamente a Cádiz, pero él me dice, eso porque no has escuchado chilenos del interior. Los chilenos del interior te va a recordar al interior de Sevilla, o sea que somos parte de un mundo compartido. Esto no se trata de excluir ni se trata de hacer soluciones hegelianas. Con todo mi respeto para Hegel, yo no soy un experto en Hegel, pero muchas veces yo creo que partimos de la base de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Decimos por un lado lo hispano, por otro lado lo andino y por otro lado el Perú. Pero claro, en Ecuador se hace lo mismo, en Bolivia se hace lo mismo, hasta en Argentina o Venezuela y Colombia se hace lo mismo. Yo creo que esa solución no es satisfactoria para nuestro mundo, porque nuestro mundo bebe de otras fuentes y bebe mucho más de la fuente del mundo clásico. Y si nos retrotraemos al Imperio Romano y hacemos un trazado hasta la monarquía hispánica, hallaremos propuestas y soluciones mucho más claras, incluso para comprender nuestro futuro, porque muchas veces comprendiendo el pasado se avanza mejor. Es verdad. Y bueno, así como aquel dicho de que el español que no conoce América no conoce España. Lo dijo Federico García Lorca. Yo quisiera, parafraseándolo con mis respetos, pero que el hispanoamericano que no conoce España no termina de reconciliarse con su identidad americana. Es verdad. No te digo que todo salga de aquí, por supuesto, todo no. A ver, tenemos cosas propias. De hecho, muchas cosas de aquí vinieron de allí. Entonces, eso también lo digo con mucho orgullo. La tortilla de papa, el tomate que se le echa al gazpacho. Pero es que yo he tenido amigos en Perú que hasta han llegado a decir que el arroz con leche es un postre típico de Perú. Y perdón, pero no, el arroz con leche, y aquí me he enterado, o sea, es un postre de aquí. Los picarones, nuestra versión, que tanto nos picábamos con Chile, ¿no? ¿De dónde son los picarones? Pues mira, ven aquí, prueba los buñuelos y luego dime si son peruanos o chilenos, ¿no? Y así un montón de cosas, ¿sabes? Claro, el picarón es un buñuelo acriollado. Por si acaso, aquí también se dice la expresión ni chicha ni limonada. Y yo cuando le pregunto a mis amigos españoles aquí, ¿tú sabes qué es la chicha? O sea, ¿por qué le dices chicha, chicha o limonada? Pues no, es una expresión y le explico qué es la chicha. Entonces, eso, dejemos los complejos, dejemos de pensar que somos dos mundos separados o que contrapuestos, que chocaron. Este choque de dos mundos no fue tal, en verdad fue una complementación cuyo resultado somos nosotros, tanto tú como yo. Claro. Y finalmente que eso, que somos hermanos, que tenemos que dejar los complejos de un lado y otro del charco, y volver a reconocernos como eso, como hispanos, ¿no? Y aprender de los errores, porque en el siglo XIX, pues esa ruptura traumática y violenta de la monarquía hispánica, en verdad íbamos hacia una reforma política que nos podía haber convertido en una Commonwealth, pero en fin, entró Napoleón y luego entre una cosa y otra, pues todo se partió en mil pedazos, y yo creo que deberíamos aprender de los errores, y con estas cosas de base, con estas cosas de a bordo, es como nos reconciliamos juntos, porque ya vemos cómo está el presente y el futuro no pinta nada halagüeño, y en el futuro se van a imponer los grandes bloques. Y si nos queremos enfrentar a la globalización, tenemos un idioma que en verdad, fíjate que el español es una lengua continental americana. En Europa se habla en un extremo del occidente, pero en América se habla desde Alaska a la Patagonia. Y esa va a ser nuestra mayor y mejor herramienta para entendernos, aprender de esos errores y construir un futuro juntos. Porque todo nos lleva a eso, nos lleva las vestimentas, la música, la gastronomía, la forma de entendernos. Fíjate la interacción que está viendo, por ejemplo, en la música. Aquí todo el mundo escucha que si Shakira, que si Carlos Vives, en fin, todo nos lleva a esa unidad dentro de la diversidad, como Así lo es. Fueron nuestros antecedentes del Imperio Romano a la monarquía hispánica, y también las instituciones propias que tuvo América, como puede ser el incanato o como pudieron ser otras entidades políticas prehispánicas que luego, como bien dice el capitán Perú, se integraron en la monarquía hispánica. Así es, así es. Y bueno, que sirva este pequeño aporte nuestro desde la experiencia para que les pique a ustedes también la curiosidad. O sea, vivimos en un momento grandioso en que la información está allí para quien quiera ahondar en ella, y eso, pues, ¿no? Que lamentablemente el reggaetón también se escucha mucho aquí. Sí. No, el reggaetón se escucha más en España que en Perú. Pero bueno, a veces me dicen los españoles, a ver, no todos, ¿no? Pero algunos me dicen, ay, pero es que allá ustedes, ¿qué? O sea, cuando ven una ciudad, oye, mira, te enseño cómo es, qué sé yo, donde yo vivía. Ay, pero sí, ay, mira, pero parece esto, parece lo de aquí. Yo le digo, a ver, tú no ves las muñecas de la mafia, no ves el cartel de los sapos, no ves todo eso, no te estás enterando que eso es Hispanoamérica. Ah, verdad, tienes razón. O sea, no, eso y muchas cosas mejores que tiene, ¿no? Aprovecho para saludar también, porque saludaba a Marcelo de la Puebla, que es un flamenco criollo, un criollo flamenco de Chile,
que pertenece además a la Cofradía del Señor de los Milagros en Sevilla, porque el Señor de los Milagros tiene varias cofradías por toda España, desde Galicia a Andalucía, y también a otro criollo flamenco, como es el amigo peruano Óscar Guzmán. Y también aprovecho para saludar a mis patrocinadores a través de Patreon, como son Borja Ares y José Alberto Gil Martínez. Yo a veces le cambio el apellido, siempre estoy con el pana de broma, porque a veces le digo Gil Ibáñez, Gil González, ¿no? Y les saludo, les agradezco su patrocinio. Y la semana que viene vendremos con más y mejor. No se pierdan este canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Y a ver si nos vemos en otra, ¿no? Que seguro que sí. Pues Seguro que sí. tú además aquí tienes enchufe. También es verdad. Pero eso no lo digas. Muchas gracias. Chao, chao.